Continuamos con nuestro estudio de teología sistemática. Estamos en el capítulo de angelología y en esta oportunidad tenemos que revisar el material relacionado con los demonios o espíritus caídos o ángeles caídos. El origen. Una teoría señala que son espíritus de una raza preadámica. Es decir, antes de la creación de Adán y Eva, hubo otros habitantes que fueron destruidos y cuyos espíritus ahora son demonios. Otra teoría expresa que son espíritus de personas malvadas que murieron en épocas pasadas. Este es el punto de vista de Filón de Alejandría, de Josefo y de algunos escritores de la Iglesia postapostólica y de los antiguos griegos. Las escrituras, de todas maneras, refutan esta teoría y nos enseña el lugar de los malos después de morir. Si alguna vez nos hemos preguntado, ¿y dónde moran, dónde viven los espíritus de las personas que fallecen? Esos espíritus continúan existiendo en lugares vacíos, lugares oscuros, cavernas profundas, vagan por el mundo. Cuando una persona fallece y sus seres queridos dicen, ha fallecido, pero su alma está caminando, se, se nos aparece, nos asusta, hace ruidos en la casa. Esas creencias, esas afirmaciones, cuán ciertas son. A la luz de la Biblia, examinando, por ejemplo, Salmos 9:17, Lucas 16:23, Apocalipsis 20:13, encontramos el lugar a donde van los espíritus de los malvados, de las personas malas. La Biblia expresa que los demonios son ángeles caídos junto con Satanás. Apocalipsis 12:4, versículos 7 al 9, Mateo 12:24. Sus nombres en el Antiguo Testamento. Shedim, por ejemplo, que está relacionado con ídolos, símbolos de demonios. Deuteronomio 32:17, Salmos 106:37. Seirim en Levítico 12:7. Elilim, es decir, ídolos, y esta palabra tiene relación también con algo hueco, vacío, vano, no existente. Gad y Meni, demonios de la fortuna y el otro demonio del destino. Esto vamos a encontrarlo en Salmos 96 y también en Isaías 65:11. En griego, la palabra que se utiliza es daimon, utilizada entre los griegos y los paganos. Está relacionada con una deidad inferior, Mateo 8:31. Otra palabra griega, daimonion, que aparece 63 veces en el Nuevo Testamento, como por ejemplo 1 Timoteo 4:1. Neumata, espíritus, Lucas 10:17 al 20, Apocalipsis 16, 13 al 14. Ángelos como en Mateo 26:41. Su personalidad. Son personas, no son energía, no son fuerzas negativas como plantean algunas teorías de la actualidad. Cuando se les pregunta, ¿y qué son esos espíritus que aparecen? Bueno, en realidad no son espíritus, son energías, son fuerzas negativas. Pues en la Biblia encontramos el registro de que se los denomina con pronombres personales. Lucas 8:27 al 30, es decir, son personas espirituales. Poseen nombres personales. Lucas 8:30. ¿Recuerdas la ocasión en que uno de los demonios habló con Jesús y le dijo, mi nombre es Legión?
Los demonios hablan. Si fueran solo energía, si fueran fuerza negativa, como dicen muchos, ¿por qué es que hablan? ¿Por qué expresan, manifiestan características personales? La Biblia nos dice que son personas espirituales, es decir, ángeles caídos. Lucas 8:28. Expresan inteligencia, Lucas 4:34. Manifiestan emociones, Santiago 2:19. Poseen voluntad, Lucas 8. Sus características. Son seres espirituales, Efesios 6:12. Son moralmente pervertidos. Son llamados espíritus inmundos. Expresan maldad, Mateo 10:1, Lucas 7:21. Promueven falsas doctrinas, 1 Timoteo 4:1 al 3. Doctrinas de demonios, dice la Escritura. Son malvados en su conducta, Mateo 12:43 al 44. En las culturas contemporáneas y en las culturas tradicionales se cree en esos espíritus, pero imaginan que el ser humano tiene que relacionarse con ellos y convivir con ellos. Y los resultados del accionar de esos espíritus dicen que va a depender de cómo los trate el ser humano. Si los alimenta, si los honra, si los atiende, entonces estos espíritus inclusive traerán beneficios, traerán bendiciones. Por el contrario, dice la tradición, estos espíritus pueden producir dolor, enfermedad, desgracias y hasta la muerte. La verdad que estos espíritus son malvados en su conducta, Mateo 12:43 al 44. Su carácter: poseen autoridad limitada y poder limitado. ¿Quién les hace este tipo de seres con autoridad limitada y poder limitado? Pues Dios. Tienen inteligencia sobrenatural, pero también limitada. Conocen y temen a Cristo, Marcos 1:34. Tienen conocimiento de su juicio, de su condenación y la ejecución de lo que Dios ya ha determinado, Mateo 8:29. Cuando un espíritu habló con el Señor Jesús, le dijo: ¿quieres atormentarnos antes de tiempo? Entonces ellos conocen ya su condenación y dónde se va a ejecutar su condena. Pretenden controlar personas, Marcos 5:1 al 4. Y hay varias formas como operan ellos con relación a las personas. Pueden introducirse en el cuerpo, a lo cual la Biblia llama posesión demoníaca. Pueden oprimir, es decir, ellos influyen negativamente en las personas desde fuera de su cuerpo. Y hay otras operaciones más de ellos. Así que pretenden controlar a las personas. Aborrecen el reflejo de la imagen de Dios en las personas y quieren a toda costa destruir esa imagen. Procuran afligir a las personas, Marcos 5:5, Apocalipsis 9:13 al 15. Pueden producir obras sobrenaturales, Apocalipsis 16:14, Mateo 7:22, Segunda Tesalonicenses 2:9. Manifiestan presencia sobrenatural, Lucas 8:30 al 33. Sus actividades promueven lógicamente el programa de Satanás. Primera Pedro 5:8, Segunda Corintios 4:11. Lo hacen en individuos, Efesios 2:1 y 2, en gobiernos, Daniel 10:13 y 20, en el sistema mundial, 1 Juan 5:19, 2:15 al 17. Por otro lado, se esfuerzan por estorbar el programa de Dios. Promueven rebelión, 2 Tesalonicenses 2:3, 4.
promueven la idolatría, Deuteronomio 32, 16 y 17, Primera Corintios capítulo 10, versículo 20. Rechazan la gracia de Dios, Primera Timoteo 4, 1 al 8, Colosenses 2, 18 al 23. Promueven religiones y sectas falsas, Segunda Corintios 11, 13 al 14. Y Gálatas 1, versículo 7. Oprimen a la humanidad. Buscan degradar la naturaleza humana, Efesios 2, 1 al 3. Aborrecen la imagen de Dios que posee el ser humano y quieren degradar al ser humano a su mínima expresión. Motivan para distanciarse de la verdad, Romanos 1:23. Producen enfermedades físicas, como por ejemplo mudez, Mateo 9:32, ceguera, Mateo 12:22, deformidad, Lucas 13, versículos 11 al 17. Epilepsia, Mateo 17:15 al 18. Promueven desórdenes mentales, Lucas 8:27 al 29. Buscan dominar a individuos, es decir, posesión demoníaca. Se oponen a los santos, Efesios 6:12. Su destino. No hay que olvidar que ya fueron juzgados y sentenciados en la cruz. Juan 12:31, 16:11, Colosenses 2:14 al 15. La ejecución total, final, está pendiente para el futuro, junto con el diablo. Génesis 3:15. Serán finalmente derrotados, Colosenses 2:15. Serán lanzados al lago de fuego, Mateo 25:41. Apocalipsis 20:10. Claramente la escritura marca que el lago de fuego, el lugar de tormento eterno, está preparado para el diablo y para sus ángeles, para sus demonios. Experimentarán eterna separación de Dios en un lugar de tormento. Ezequiel 28:15, Primera Timoteo 3:6. Y podríamos seguir hablando mucho más sobre la operación de los espíritus inmundos o demonios. Debemos recordar que los cristianos, los hijos de Dios, los creyentes nacidos de nuevo, tienen el poder del Espíritu Santo y tienen la autoridad para ordenar a los espíritus inmundos que se vayan, que suelten a las personas a quienes ellos han atrapado. Tienen poder y autoridad los hijos de Dios. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dice, echarán fuera demonios. Estamos viviendo en una época donde hay mucha manifestación espiritual, mucha manifestación demoníaca. Los detalles que acabamos de observar nos van a ayudar mucho para poder ministrar apropiadamente. Tenemos que tener mucho cuidado en entender bien lo que la escritura enseña, porque en la ministración a las personas que estén oprimidas o que estén poseídas por espíritus inmundos, vamos a tener que guiarles a la luz de la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios guiándonos y no las tradiciones, las creencias. Que Dios nos ayude en el ministerio al cual nos ha llamado. Y de esta manera concluimos con nuestro estudio de Teología Sistemática 2. Soy Freddy Gustavo Cattari, te agradezco por tu atención, que el Señor bendiga abundantemente tu vida y ministerio. Hasta pronto.